Pero nos vamos a otro tema. El diputado Francisco Sánchez se ha expresado sobre la cuestión esta de la supuesta obra artística en la histórica Casa de Tucumán, reivindicando a Montoneros. Diputado Sánchez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos, como todos, con este estupor que día a día parece encontrar nuevas cotas, ¿no? Sí, lo escuchaba recién describir algunas situaciones y obviamente todos necesitamos del optimismo y de la esperanza para vivir, pero a veces las malas noticias son, son parte de la agenda también y bueno, hay que prestarle atención y hay que estar atento a todas las cuestiones negativas para tratar de convertirlas en algo positivo. Sí, bueno, usted se ha expresado con respecto a este hecho, que ayer provocó una movida muy importante, imagino que convocada a través de las redes de mucha gente que se llegó hasta la casa de Tucumán para expresar su repudio. Sí, bueno, y es lógico, porque hay muchas personas, lamentablemente, que en los últimos tiempos están queriendo reivindicar lo más terrible que nos ha pasado en los últimos 50 años a los argentinos. Y me refiero a los grupos terroristas, los grupos Ujú. que a través del terror han tratado de generar un cambio político en nuestro país y muchas veces nos olvidamos y lo dejamos pasar y nos quedamos con la historia oficial de que habla de que había unos militares malos que atacaban a unos jóvenes revolucionarios buenos. Y esos jóvenes revolucionarios buenos que en ese relato oficial que hoy prevalece, entre otros eran estos grupos monteros, pero empezaron a actuar en Argentina en el 1960, ya tenía su primera víctima del terrorismo en Argentina. Y la primera víctima del terrorismo argentino era una chiquita de 4 años. Ujú. Pusieron una bomba en la casa de en un departamento, un edificio, donde vivía, entre otros, un oficial de la Armada, hirieron a varias personas y mataron a esa chiquita de 4 años. Y hirieron gravemente a su hermano. 1960. A veces nos quedamos, reitero, con algo de información y no nos quedamos con la historia completa. Claro, eso no fue el grupo Montoneros que se creó un poco más adelante, pero sí fueron agrupaciones que después fueron confluyendo y organizando lo que fue Montoneros y el ERP, que fueron las dos grandes organizaciones que quedaron combatiendo contra nuestra nación argentina en la década del 70. Y si nosotros no vamos a hacer realmente el empleo de esos tres términos que son tan habituales, que memoria, verdad y justicia, porque la memoria y la verdad y la justicia no es para reivindicar a los montoneros, al ERP, a los grupos terroristas que atacaron a la Argentina. La memoria y la verdad y la justicia es la que se deben todos los pueblos, siempre, en todas circunstancias. Ujú. Y si nosotros no recordamos la verdad de lo que pasó en aquellos momentos, bueno, el problema que se nos puede plantear a todos es que quienes reivindican quieren repetir aquella historia, ¿no? Toda vez que fue exitosa para ellos, no en el resultado en aquel momento, pero sí en el largo plazo. Con lo cual, yo creo que hay que estar muy atentos a que quienes intentan volver a imponer esa política, esa visión del mundo, en la cual por las armas, por la violencia, intentan imponernos a todos cuál es su visión y lo hacen de cualquier manera, bueno, me parece que hay que estar absolutamente atentos, prevenidos y organizados para evitarlo. Ujú. Bueno, de hecho, hay una cuestión ahí que replica el foquismo arpiano en Tucumán, justamente, que es el mapuchismo, que goza de un aupamiento y protección federal tanto en Río Negro como en Neuquén, ¿no? Sí, y que a- al igual que las organizaciones terroristas de la década de 60 y 70, que tenían coordinación, organización, financiamiento extranjero, en ese momento soviético a través de Cuba. Bueno, estas organizaciones pseudo mapuches, que en realidad, bueno, de mapuche no tiene nada, en realidad el pueblo mapuche es un pueblo que invadió la Argentina y que luchó contra los grupos étnicos que vivían aquí en Argentina, los tehuelches, y los tehuelches fueron eliminados por los mapuches en su momento.
distintas guerras, en distintos procesos Ujú. bélicos. Bueno, estos grupos que reivindican al pueblo mapuche, en realidad tienen poquito de mapuche. Algunos tienen ascendencia, algunos tienen apellidos, muy poquitos. La realidad es que lo que abrió la puerta fue, sobre todo diría, la Constitución del 94, que se Ujú. replicó aquí también en Neuquén con una reforma constitucional que les da derechos ancestrales a agrupaciones que, bueno, tienen que demostrar si efectivamente tienen esos derechos o no, pero bueno, la Constitución lamentablemente se los otorgó. En ese momento ya se empezaba a hablar de la reivindicación de los pueblos mapuches y de los pueblos indígenas en toda América, en América en general, no solamente en Argentina. Nos empezamos a comer los versos, perdón que hable así, de la leyenda negra, y todo lo que vino atrás, ¿no? Empezaron a hacernos sentir culpables de que éramos asesinos y que todos habíamos invadido y que habíamos matado y que nuestras manos estaban manchadas en sangre. Bueno, los resultados de eso es no solamente un ataque a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestros valores y a nosotros mismos, sino que además dio lugar a reivindicaciones sobre... Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, se había ido su voz, sí. Sí, bueno, ahí justamente, bueno, me parece que hay que enlazar esto con otra cuestión poco dicha y poco citada. A veces es curioso como lo que está, lo que es obvio hay que hacer un esfuerzo para que sea evidente, ¿no? En realidad todo ese tema empieza cuando se cumplen los 500 años de la llegada de Colón a las Américas y Fidel Castro lanza una contraofensiva ideológico-política y cultural y comienza a hablar del genocidio y comienza a hablar de todo lo que apoyado en la leyenda negra que construyeron ingleses y holandeses en su disputa con los españoles por los territorios americanos se fue introduciendo, ¿no? Un tema en el cual ha habido muy poco coraje para debatir seria y sensatamente de manera histórica, ¿no? Pero bueno, le agradezco enormemente, diputado, gracias por acompañarnos en esta mañana, muy amable. Bueno, yo le soy el agradecido, un placer hablar con usted. Bueno, 8:43 minutos, esto empezó así, hay un tema muy, muy feo realmente, que es una intervención artística, llamémosle, del gobierno nacional buscando conmemorar nada más y nada menos que la ocupación de la histórica Casa de Tucumán por parte de Montoneros. Esto ha provocado ya una situación que escalda la memoria y la paciencia de los propios tucumanos que anoche se manifestaron en un número realmente importante.